Amén, remanentes, ¿cómo están el día de hoy? Hemos venido a escuchar la palabra de nuestro Dios, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estar muy atentos. Y la clase de hoy se llama Ver lo importante, ¿de acuerdo? Y vamos a ver el texto bíblico. ¿Cuál es el texto bíblico? Nos dice Deuteronomio 1:31. A ver, todos con sus Biblias, vamos a leer cada uno en su casa, ¿de acuerdo? Deuteronomio 1:31 nos dice, y en el desierto, por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. Muy bien, entonces vamos a comenzar. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel estaba en el desierto? ¿De acuerdo? El pueblo de Israel, o también podemos llamarlo a los israelitas, ¿no? O también conocido como el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque era el pueblo escogido por Dios. Entonces ellos estaban en el desierto hasta que llegaron a un lugar llamado Cades Barnea, a un monte, al monte de Cades Barnea. ¿De acuerdo? Entonces, en ese monte pasó algo muy importante, ¿ya? Moisés habló al pueblo y una vez en Cades Barnea les dijo, Dios les ha entregado la tierra. Vayan, suban al pueblo y tomen posesión de esa tierra que Dios les ha entregado. Escuchen, pueblo de Israel, no tengan miedo. Dios les ha entregado esa tierra y no debían temer. Pero ¿qué sucedió? El pueblo de Israel al escuchar eso dijo, ay, pero mejor Moisés envía espías a esa tierra, ya, para que puedan ver y reconocer esa tierra antes de que nosotros vayamos allá. Claro, Dios nos ha entregado la tierra, pero envía espías para que puedan ver cómo está esa tierra antes de nosotros ir ahí, ¿de acuerdo? Y así sucedió. Moisés escogió a 12 espías que irían a la tierra a ver cómo era, pues, cómo era el pueblo que habitaba ahí. Entonces, los espías fueron, obedeciendo también el mandato de Dios, fueron a reconocer la tierra, pero cuando regresaron, mmm, algo pasó. ¿Ven cómo están los espías? No están felices, no están, yo no veo a nadie alegre por ahí. Vinieron molestos, vinieron preocupados, mejor dicho. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? ¿Ya? Ellos dijeron, no vamos a poder entrar a esa tierra. ¿Por qué? Porque la gente de ahí está armada, ellos tienen grandes murallas, nosotros no vamos a poder. Entonces ellos empezaron a tener mucho miedo. ¿Pero qué pasó? Entonces se olvidaron de lo que Dios les había dicho, que ya les había entregado la tierra, y entonces los 10 espías que volvieron, ustedes ven aquí en la pantalla a los 10 espías, regresaron diciendo, no vamos a poder porque hemos visto la tierra y hay gente que está armada, hay ciudades fortificadas, no vamos a poder entrar a esa tierra. ¿Qué pasó? Entonces el pueblo de Israel, que escuchó todo eso, tuvo miedo, entró el temor, estaban olvidando la palabra de Dios, entonces tenían miedo, ¿de acuerdo? Pero como fueron 12 espías los que fueron a reconocer la tierra y 10 de ellos habían dicho que no se podía, solamente 2 dijeron sí podemos entrar a la tierra. ¿Quiénes fueron? Fueron Caleb y Josué. Ellos, a pesar de que vieron la tierra, ellos confiaban en la palabra de Dios y dijeron, sí podemos ir a la tierra. ¿Por qué? Porque Dios nos lo ha prometido a nosotros. Entonces sí podemos hacerlo. Ellos creyeron en la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿cómo ellos dijeron? ¿No?
que sería fácil entrar a la tierra. Entonces el pueblo al escuchar a Josué y Caleb, adivina cómo reaccionaron. ¿Cómo reaccionaron ellos? Ellos reaccionaron con miedo. Igual, no escucharon la voz de Dios, no escucharon a Josué y Caleb, ellos seguían con miedo. No importó lo que decía el reporte de Josué y Caleb, a ellos no, ellos seguían con miedo. Entonces Moisés habla al pueblo y les dice, pueblo de Israel, recuerden quién está con ustedes. ¿Por qué tienen miedo? ¿No? Recuerden de dónde los sacó Dios. Ustedes estaban en Egipto. En la imagen podemos ver cómo pintaron los dinteles de las puertas con sangre, porque ¿quién los sacó? Fue Dios, recuerden. Recuerden quién los cuidó en todo momento, cuando cruzaron. Recuerden quién estaba cuidándolos con la columna de nube, con la columna de fuego. ¿Quién los estuvo cuidando todo este tiempo? ¿Quién los sigue cuidando ahora? Estando en el desierto, ¿quién los cuida? ¿Acaso no es Dios quien está con ustedes? ¿Mm? Dios siempre los ha guiado. Entonces no tienen por qué tener temor. Entonces el pueblo de Israel tenía que escuchar esto, tenía que creer en la palabra y no ser movido ante problemas o dificultades. ¿De acuerdo? Dios también les decía, ¿ya? Moisés le decía al pueblo, Dios los ha guiado siempre, como lo hace un padre con su hijo. Ustedes ven al padre cómo cuida siempre a su niño, siempre lo cuida, siempre está pendiente de cada paso que da. Así Dios, en cada paso que daba el pueblo de Israel, iba delante de ellos. ¿Ven aquí la columna de fuego? ¿Ven la columna de nube? Iba adelante, nunca los dejó. Entonces, remanentes, ¿qué debemos aprender el día de hoy? ¿Qué debemos ver a través de la palabra? ¿Qué debemos hacer cuando hay problemas? El pueblo de Israel parece que tuvo miedo cuando hay problemas. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué es lo importante que debemos de ver ahora nosotros como hijos de Dios? ¿Mm? Tenemos que ver de dónde vienen esas dificultades que vienen a nuestra vida. ¿De dónde salen todas las dificultades? Del pecado original. En el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron desobedeciendo el mandato de Dios, ¿de acuerdo? Vino el pecado original a la vida del hombre y ahí comenzó todo. Y toda la humanidad ahorita está atrapada bajo el pecado original. Las peleas que hay entre las personas, a veces las personas por buscar a Dios comienzan a hacer idolatría, están atrapadas por Satanás, llenas de enfermedades y sufrimiento. ¿Por qué? Por causa del pecado original. ¿Por qué suceden tantas dificultades? Por causa del pecado original, remanentes. Entonces, nosotros debemos ver muy atentos. ¿Qué es lo importante que tengo que ver ante las dificultades? Es a Jesucristo, quien murió por mí en esa cruz, para salvarme, para salvarnos, para salvarte a ti, remanente. Entonces debemos ver la obra de Cristo como verdadero profeta. ¿Qué hizo como verdadero profeta? Vemos acá, Él nos trazó un camino para llegar a nuestro Dios. No podíamos estar con Dios, pero gracias a Jesucristo, como verdadero profeta, tenemos un camino que es Él. Como verdadero sacerdote, el sacrificio que nos dio, que derramó su sangre por nosotros, Él nos salvó. Ahora como verdadero rey, ¿qué hizo? Pues aplastó la cabeza del diablo que nos tenía atados y nos ha liberado. Entonces, eso es lo que debemos ver. Debemos ver a Jesucristo siempre, la obra que él hizo, verdadero profeta, verdadero sacerdote y verdadero rey remanentes.
¿De acuerdo? Y también debemos ver que Él nos está guiando y Él nos está cuidando ahora. Ven aquí, van de la mano con nosotros y a todo lugar donde vamos, Él está con nosotros. Debemos nosotros vivir confiados cuando estemos con nuestros amigos, saber que Dios está obrando con nosotros y Él va a hacer que nosotros podamos compartir esta palabra. Cuando estemos solos en nuestra habitación, cuando estemos con las demás personas, Él está guiándonos. ¿De acuerdo, remanente? Entonces vamos a hacer una oración, ¿ya? Para finalizar, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque tú estás obrando a través de nosotros. Tú nos estás cuidando así como cuidaste al pueblo de Israel. Pero a pesar de que el pueblo de Israel no te vio y tuvo miedo, que nosotros el día de hoy podamos ver lo importante, que todos los problemas, Señor, son causados por el pecado original y que la obra de Cristo es quien ha solucionado todo. Que yo pueda, Señor, ver a Cristo en las dificultades y disfrutar de que me has dado victoria, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.